Esta es Little Boy, la bomba atómica que arrasó Hiroshima. Esto es Castle Bravo, la bomba de hidrógeno más potente jamás probada por Estados Unidos. Y esto de aquí es la AN-602, también conocida como la bomba zar, el emperador de las armas de destrucción masiva. Fue construida en la Unión Soviética. Recientemente, Rusia ha desclasificado y publicado imágenes secretas de su detonación, ocurrida en el año 1961. Con una potencia explosiva de 50 megatones, la bomba zar es la arma nuclear más poderosa que ha sido detonada en toda la historia. Provocó la mayor explosión jamás generada por el ser humano. Fue casi 4.000 veces más destructiva que la bomba atómica que Estados Unidos lanzó sobre Hiroshima. Su fuerza era tan colosal que habría sido capaz de borrar del mapa una metrópolis entera. Y lo más alarmante, estuvo a punto de ser el doble de potente, lo que habría resultado en una catástrofe aún más devastadora. El físico principal a cargo del proyecto quedó tan horrorizado con su propia creación, que dedicó el resto de su vida a luchar contra las armas nucleares y a promover su desarme global. Esta es la historia tan asombrosa como desconocida y profundamente perturbadora de la bomba zar. Finales de los años 50. La Unión Soviética y los Estados Unidos se encuentran enfrascados en una carrera armamentista brutal. Los estadounidenses llevan la delantera, y el líder soviético Nikita Khrushchev lo sabe. Durante los últimos años, el conflicto entre ambas superpotencias ha mostrado algunos signos de moderación. Incluso, Khrushchev y el presidente estadounidense Dwight Eisenhower se han reunido recientemente para reafirmar su voluntad de desescalar las tensiones. 1958, un respiro en la carrera nuclear. En 1958, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética acordaron voluntariamente una suspensión temporal de las pruebas nucleares. Fue lo que se conoció como un moratorio nuclear. Alrededor del mundo, crecía la esperanza de una coexistencia pacífica entre los dos enemigos acérrimos. En mayo de 1960, delegaciones soviéticas y estadounidenses planearon reunirse en París para celebrar una cumbre. El tema principal en la agenda era claro: el desarme nuclear. Ambas potencias esperaban iniciar el camino hacia un acuerdo que prohibiera los ensayos de armas atómicas. Tanto los líderes como la opinión pública mundial eran plenamente conscientes de lo existencial que era la amenaza nuclear. Un avión, una mentira y la cumbre arruinada. Pero tan solo unos días antes de la esperada reunión, todo se vino abajo. Un avión espía estadounidense fue derribado sobre territorio soviético. Estados Unidos declaró que se trataba de una misión meteorológica, pero los soviéticos capturaron con vida al piloto, quien confesó ser en realidad un espía de la CIA. La mentira provocó un escándalo internacional y se convirtió en un desastre de relaciones públicas para el gabinete del presidente Dwight Eisenhower. Cuando comenzó la conferencia de París, Khrushchev abrió la sesión con duras acusaciones contra Estados Unidos. Exigió que Eisenhower se disculpara públicamente. El presidente norteamericano se negó. Entonces, Khrushchev abandonó la cumbre airadamente. El resultado fue claro: no hubo acuerdo. La bomba como símbolo de poder. Tras el fracaso diplomático, Khrushchev se convenció de que debía demostrar la fuerza y superioridad de la Unión Soviética. Para Occidente, él era visto como un líder impulsivo, agresivo y provocador. Solo unos años antes, había pronunciado una de las amenazas más famosas y escalofriantes de la Guerra Fría. La historia está de nuestro lado. Nosotros estaremos allí, cuando ustedes sean enterrados. Ahora, había llegado el momento de respaldar sus palabras con acciones. El estancamiento tecnológico del moratorio. Debido al moratorio nuclear, ambos bandos habían reducido la innovación armamentista. En lugar de desarrollar bombas más eficientes, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética se centraron en producir mayor cantidad de armamento, no necesariamente mejor. Del poder destructivo al debate por la energía sostenible. Hoy, el debate en torno a la energía ha cambiado radicalmente. Ya no se trata únicamente de quién puede detonar la bomba más grande, sino de sostenibilidad, de modelos energéticos viables y de una pregunta muy concreta: ¿quién pagará la factura de la luz al final del mes? 1961. Una nueva era política, una nueva amenaza nuclear. Ese mismo año, John F. Kennedy es elegido presidente de los Estados Unidos. Pero el líder soviético Nikita Khrushchev no tiene una alta opinión de él. A sus ojos, Kennedy es joven, inexperto y débil. Y en esa supuesta debilidad, Khrushchev ve una oportunidad. Cree que ha llegado el momento de mostrarle al mundo de lo que la Unión Soviética es capaz.
Ordena entonces convocar a los científicos del sitio 16 de Arsamas, el equivalente soviético del laboratorio de los Álamos en Estados Unidos. Su tarea es clara: romper el moratorio nuclear y reanudar las pruebas atómicas. No solo eso, sino diseñar algo más grande, más impactante, más temible. El dilema de un genio, Andrei Sájarov. Entre esos científicos se encuentra un físico brillante, Andrei Sájarov. Él es la estrella indiscutible de la investigación soviética en armas nucleares. Bajo su dirección, la URSS logró desarrollar de forma independiente su primera bomba atómica multietapa. Por eso, es reconocido como el padre de la bomba de hidrógeno soviética. Pero a medida que se intensifica la carrera armamentista, Sájarov comienza a sentir el peso de su conciencia. Conoce mejor que nadie los efectos devastadores de las armas que ha ayudado a crear. Sabe que incluso cuando no hay víctimas directas, los ensayos nucleares dejan una huella mortal: radiación, destrucción ecológica y daños genéticos silenciosos. Una ecuación inquietante. El físico Andrei Sájarov realizó un cálculo tan perturbador como esclarecedor. Por cada megatón detonado, más de 6.600 personas en todo el mundo morirán prematuramente a causa de cáncer inducido por radiación o defectos genéticos hereditarios. Y lo más inquietante es que muchas de esas muertes no ocurrirán de inmediato, sino a lo largo de miles de años, cuando la contaminación aún siga reclamando silenciosamente nuevas víctimas. Sájarov, profundamente afectado por esta realidad, ya no puede reconciliar su conciencia con su papel como científico nuclear. El conflicto con el poder. Convencido de que se ha llegado demasiado lejos, Sájarov enfrenta a Khrushchev directamente. Le dice con claridad: no se necesitan más pruebas. Basta con mantener las bombas como disuasión en caso de una emergencia real. Ya sabemos que funcionan. Pero Nikita Khrushchev estalla de furia. Usted no tiene derecho a decirnos lo que debemos hacer o dejar de hacer. Sájarov, nosotros somos los políticos. Yo sería una medusa y no el presidente del Consejo de Ministros si escuchara a gente como usted. El líder soviético exige entonces propuestas concretas. Si no se trata de probar más bombas, ¿cómo podrían entonces mejorarse las armas nucleares? El problema es que, hasta ese momento, todo el enfoque había estado puesto en acumular más armas, no en innovar. Nadie tiene ideas claras. Hasta que alguien lanza una pregunta inquietante: ¿y si simplemente hacemos las bombas más grandes? ¿Por qué no llegar hasta los 100 megatones de potencia? La locura del gigantismo nuclear. A Khrushchev la idea le fascina. Su reacción es inmediata. Está entusiasmado. 100 megatones. Un número tan desproporcionado que suena casi como una broma, pero no lo es. Hasta entonces, el récord lo ostentaba Estados Unidos con la explosión de Castle Bravo en 1954, que liberó 15 megatones. A modo de comparación, la potencia combinada de todas las bombas lanzadas durante la Segunda Guerra Mundial, incluidas las de Hiroshima y Nagasaki, suma apenas 3 megatones. La propuesta soviética representaba más de 30 veces esa cifra. El mundo reacciona: miedo, furia y advertencias. El resto del mundo respondió con una mezcla de temor, indignación y protestas. Los Estados Unidos rompieron también su moratoria y lanzaron una nueva serie de ensayos nucleares. La administración de Kennedy calificó a la bomba SAR como un acto de terror sin sentido y una herramienta de propaganda peligrosa. Pero tras bambalinas, las cosas eran más complejas. Según documentos de inteligencia desclasificados recientemente, los estadounidenses consideraron seriamente construir una bomba similar. Mientras tanto, la ONU hizo un llamado urgente a Moscú para que abandonara el proyecto. Pero Khrushchev ignoró el pedido y continuó con determinación. Octubre de 1961, nace un monstruo. A finales de octubre de 1961, la bomba SAR estaba lista. Y era monumental. Una bomba con 100 megatones de potencia explosiva requiere cantidades descomunales de uranio y combustible de fusión. Por eso, el cuerpo explosivo era del tamaño de un autobús escolar, 8 metros de largo y 25 toneladas de peso. La bomba era tan descomunal que los soviéticos tuvieron que modificar el avión portador. Desde el punto de vista militar, una bomba tan grande no tiene sentido. No puede ser lanzada por misiles. Tiene que ser transportada en avión. Y ese avión puede ser derribado fácilmente por el enemigo desde larga distancia. Lección de potencia, más no siempre es mejor. Con el paso de las décadas, las potencias nucleares entendieron que el tamaño no lo es todo. El enfoque cambió hacia el desarrollo de cabezas nucleares más pequeñas y eficientes.
Incluso hoy, la bomba más poderosa del arsenal nuclear estadounidense tiene 40 veces menos potencia que la bomba SAR. Y ya en 1961, los científicos sabían que la relación entre potencia y destrucción no es lineal. La onda destructiva de una bomba crece con la raíz cúbica de su potencia, no de forma directa, es decir, una bomba de 100 megatones libera 10 veces más energía que una de 10, pero solo destruye aproximadamente el doble de superficie. Por eso, muchos analistas estadounidenses consideraron los planes de Khrushchev como absurdos e irresponsables. 5 bombas de 5 megatones causarían más daño real que una sola de 50 y serían mucho más fáciles de lanzar. No era un arma de guerra, sino de miedo. Pero ahí está el punto clave. La bomba SAR no fue diseñada para la guerra. Su propósito real era psicológico, simbólico: aterrorizar, disuadir, hacer temblar al mundo ante el inmenso poder soviético. Una imagen escalofriante destinada a grabarse en la mente de los enemigos. Una sola bomba capaz de borrar del mapa una ciudad entera. El lugar del juicio, Novaya Zemlya. La detonación se planificó en Novaya Zemlya, una doble isla en el Círculo Polar Ártico, uno de los principales sitios de prueba nuclear de la URSS. Se la consideraba lo suficientemente aislada como para evitar daños a la población, pero en realidad, predecir la propagación del polvo radiactivo era casi imposible. La experiencia ya había mostrado que el clima y el tipo de arma podían influir enormemente en la dispersión de la radiación. De hecho, en 1954, la detonación de Castle Bravo liberó mucho más material radiactivo del esperado, causando estragos incluso fuera del área proyectada, evacuación total y una amenaza invisible. Las islas situadas en la trayectoria del viento desde el lugar de prueba tuvieron que ser completamente evacuadas. La radiación térmica aumenta exponencialmente en relación con la potencia de la explosión. Es decir, cuanto más potente la detonación, mayor será la liberación de radiación radiactiva. Andrei Sájarov no puede evitar pensar en todas las posibles víctimas que la bomba SAR podría causar. Y, bajo el peso de esa conciencia, intenta construir la bomba más limpia posible. Su objetivo es que la carga radiactiva sea mínima. Pero, aún con esos esfuerzos, la bomba sigue siendo peligrosamente letal. Según sus propias estimaciones, incluso con un diseño relativamente limpio, la radiación de una bomba de 100 megatones podría provocar la muerte prematura de hasta 660.000 personas, por cáncer inducido por radiación o mutaciones genéticas, aunque muchas de esas muertes ocurrirían a lo largo de generaciones. Y él, como diseñador, sería parcialmente responsable. Una decisión a último minuto. Abrumado por ese cálculo, Sájarov toma una decisión de último momento. Propone sustituir el uranio 238 altamente fisionable por un material más inerte, como el plomo. Esta modificación reduciría drásticamente la potencia explosiva de la bomba, de 100 a 50 megatones. Y sorprendentemente, Khrushchev acepta. En medio de tanta polémica internacional, reducir la intensidad parece una jugada inteligente. Después de todo, mientras la bomba detone, el mensaje quedará claro. Si fuera necesario, los soviéticos tienen una gigabomba capaz de borrar ciudades como Nueva York o Los Ángeles de un solo golpe. El momento llega. Novaya Zemlya, octubre de 1961. La aeronave portadora de la bomba SAR planea a 10 kilómetros de altitud sobre la doble isla de Novaya Zemlya. Un terreno helado, aislado y cuidadosamente elegido como sitio de prueba. Un segundo avión, más pequeño, acompaña la misión. Su tarea: filmar la explosión y medir la radiación liberada. Ambas tripulaciones saben que sus posibilidades de sobrevivir son apenas de 50%. El plan consiste en lanzar la bomba desde el aire y frenar su caída con un paracaídas gigante, lo que permitiría a los aviones alejarse lo suficiente antes de la explosión. 11:32 de la mañana, hora de Moscú, a una altitud de aproximadamente 4.000 metros. El avión lanza el arma más poderosa jamás creada por el ser humano. El resto es historia. Una historia cuyo poder exacto sigue siendo un misterio. El secreto mejor guardado de Rusia. Rusia sigue manteniendo esta información en secreto absoluto. Pero, según todos los indicios, la SAR bomba era un arma fundamentalmente distinta de otras bombas de hidrógeno jamás construidas. Normalmente, las armas termonucleares son de 2 etapas. Una bomba atómica dentro de otra bomba atómica. La primera etapa se basa en la fisión nuclear,
un proceso que libera una cantidad descomunal de presión y calor. Esta energía inicial detona la segunda etapa, una reacción de fusión nuclear, donde los isótopos de hidrógeno se combinan violentamente para liberar aún más energía. El resultado es una explosión cientos de veces más potente que la de una bomba atómica simple como la lanzada en Hiroshima. Una construcción sin precedentes. La zarbomba, sin embargo, probablemente era una bomba de hidrógeno de 3 etapas, con un mecanismo de ignición completamente atípico. Se cree que en lugar de un único detonador de fisión, utilizaba 2 cargas nucleares sincronizadas, que estallaban al mismo tiempo para lograr una ignición más estable y una potencia explosiva aún mayor. Aunque no era la primera bomba termonuclear de 3 etapas, sí fue la única conocida con una doble etapa primaria de fisión, algo considerado por muchos como prácticamente imposible de sincronizar. Y, sin embargo, el equipo de Sájarov lo consiguió. La detonación, una experiencia más allá de lo humano. La explosión de una bomba de hidrógeno no se parece a nada en este mundo. La primera milésima de segundo es puro resplandor, un destello blanco cegador, completamente silencioso, porque la luz no produce sonido. Mirar directamente esa luz, incluso desde más de 80 kilómetros, causaría ceguera instantánea. El flash radiactivo de la zarbomba fue visible a más de 1.000 kilómetros de distancia y duró más de 1 minuto. Ninguna otra explosión nuclear antes o después ha emitido un resplandor tan prolongado. Luego llega el calor. El aire se calienta a más de 100 millones de grados Celsius, entre 4 y 5 veces más caliente que el núcleo del Sol, el fuego que todo lo consume. A continuación, se forma una bola de fuego, que se expande a velocidades de millones de kilómetros por hora. Segundos después, un estruendo colosal retumba, el sonido más fuerte jamás generado por el ser humano. En apenas 10 segundos, el radio de la bola de fuego alcanza los 5 kilómetros. Todo lo que toca, lo destruye. La capa de hielo del archipiélago de Novaya Zemlya desaparece. En un radio de 35 kilómetros, todo se evapora: árboles, edificios, rocas. Ground Zero es arrasado por completo. No queda ni un solo relieve, solo tierra calcinada. Una nube que tocó el cielo. 35 segundos después de la detonación, el famoso hongo atómico comienza a elevarse. Alcanza los 64 kilómetros de altura, 7 veces la altitud del monte Everest, cruzando incluso la frontera entre la estratosfera y la mesosfera. La onda de choque generada es tan monumental que se siente incluso en Nueva Zelanda. Da la vuelta al mundo 1, 2 y hasta 3 veces. Incluso alcanza los 2 aviones soviéticos de observación a más de 115 kilómetros de distancia del epicentro. Ambas aeronaves pierden el control y caen casi 1 kilómetro en picado, aunque los pilotos logran recuperarlas por poco. En el pueblo abandonado de Saverny, a 55 kilómetros del punto cero, todas las estructuras colapsan. En el continente soviético, a más de 1000 kilómetros, se derrumban casas y el tráfico radial queda interrumpido. En Finlandia, las ventanas explotan, y sin embargo, ninguna muerte directa. Sorprendentemente, la explosión no provoca víctimas inmediatas. Pero si la zarbomba hubiese sido lanzada sobre una metrópoli como Nueva York, la ciudad entera habría desaparecido en un instante. El asfalto se habría volatilizado, el metal se habría evaporado, y la magnitud de la destrucción superaría todo lo que la mente humana puede concebir. La paradoja de la bomba limpia. La bola de fuego de la zarbomba no tocó la Tierra directamente. Por lo tanto, la radiación liberada fue relativamente baja en comparación con su potencia. Por ello, se la considera una de las armas nucleares más limpias jamás detonadas. Y, sin embargo, la radiación persistió en la estratosfera durante años. Incluso en 2018, más de medio siglo después, científicos rusos detectaron niveles elevados de radiación en glaciares cercanos al área de prueba, el legado radiactivo del Ártico. Actualmente, este hielo se está derritiendo a un ritmo récord en dirección al mar de Barents, una región donde cada año se capturan más de 4,5 millones de toneladas de pescado destinadas al consumo humano. Paradójicamente, los glaciares que durante siglos atraparon contaminantes atmosféricos como si fueran cápsulas del tiempo, están liberando ahora, con retraso, la radiación nuclear acumulada. Un proceso silencioso, pero potencialmente devastador, que podría volverse cada vez más relevante en las próximas décadas. Un archipiélago marcado por el horror. A lo largo de los años,
La Unión Soviética llevó a cabo alrededor de 120 pruebas nucleares en el archipiélago de Novaya Zemlya. Cada detonación incrementó drásticamente la radiación en la región, afectando directamente a las comunidades indígenas que habitan las zonas vecinas. En estas poblaciones se han documentado tasas anormalmente altas de enfermedades cromosómicas y malformaciones congénitas, muy por encima del promedio nacional ruso. Pero toda esta información salió a la luz décadas después, ya que la Unión Soviética encubrió sistemáticamente los casos de enfermedad por radiación. Algunos habitantes locales se refieren hoy a este lugar como el archipiélago de la muerte. La condena global y el cambio de conciencia. La detonación de la zarbomba fue condenada enérgicamente en todo el mundo, incluyendo sectores dentro de la propia Unión Soviética. Irónicamente, fue Andrei Sájarov, uno de los arquitectos de la bomba, quien se manifestó cada vez más abiertamente en contra de las pruebas nucleares y de la línea dura del régimen soviético. Su activismo le valió el Premio Nobel de la Paz en 1975, aunque el gobierno soviético le prohibió salir del país para recibirlo. La chispa que encendió un acuerdo histórico. Aquel creciente rechazo público y político generó un efecto inesperado. En 1963, Estados Unidos y la Unión Soviética firmaron un tratado histórico, prohibiendo las pruebas nucleares en la atmósfera, el espacio exterior y bajo el agua. Muchos expertos coinciden en que, si la zarbomba sirvió para algo, fue para acelerar la firma de ese tratado crucial. De lo contrario, el ensayo nuclear ha sido considerado tanto en Occidente como en Rusia como una acción política temeraria, inútil y extremadamente peligrosa. Una advertencia, sí, pero también una amenaza con cero viabilidad práctica. Demasiado grande, demasiado inestable, demasiado peligrosa como para replicarla jamás. ¿Y si los soviéticos no fueron los únicos? Pero lo más inquietante de esta historia es que Khrushchev no era el único obsesionado con construir la bomba más grande de todos los tiempos. Informes desclasificados recientemente muestran que Estados Unidos también lo intentó. Los planes secretos de Estados Unidos, más allá de la locura. Edward Teller, considerado el padre de la bomba H estadounidense y homólogo de Sájarov, encabezó en la década de 1950 dos proyectos ultrasecretos conocidos como Noah y Sandal. El plan era aterrador. Noah sería una bomba iniciadora con 1000 megatones de potencia. Su explosión activaría Sandal, una bomba colosal de 10.000 megatones. Sí, lo leíste bien. 10.000 millones de toneladas de TNT, 670.000 veces más potente que la bomba lanzada en Hiroshima. Suficiente para borrar un país del tamaño de Francia y posiblemente desatar un desastre planetario irreversible. La ciencia contra la aniquilación. Ninguna explosión de tal magnitud ha sido probada jamás. De hecho, ni siquiera se sabe si las leyes físicas actuales serían válidas ante una liberación de energía tan descomunal. Cuando Teller presentó su plan de Sandal en una reunión secreta en Los Álamos, la mayoría de los científicos presentes quedaron horrorizados. Una explosión así podría contaminar todo el planeta, pero Teller y su equipo no se inmutaron. Siguieron trabajando en la bomba Norman y planeaban probarla pronto. Incluso el ejército de Estados Unidos se mostró entusiasmado al enterarse del proyecto. Por suerte y por la cordura de algunos líderes científicos, los ensayos jamás se llevaron a cabo y ambos proyectos fueron cancelados definitivamente.